noches a todas, todos y todes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva edición de Somos, el segmento semanal en Mundo LGBT+, que llevamos adelante junto a María Rashid para repasar la historia de nuestro colectivo, la historia de nuestro movimiento en nuestras propias palabras, ¿no? Con las y les protagonistas. Estuvimos recorriendo estas semanas matrimonio igualitario y hoy nos vamos a meter en otra de las leyes fundamentales para la igualdad que se han conquistado en la República Argentina, pero antes de entrar y antes de presentarles a nuestras invitadas de hoy, te saludo María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen lunes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo están a nuestras invitadas? La verdad es que el día de hoy es como una mesa de trabajo, ¿no? Para empezar a pensar con las compañeras acá, Luisa, Flavia, Marcela seguramente se va a sumar en un ratito, cómo se gestó esto de la ley de identidad de género en Argentina y pensar con ellas, quizás, cuáles serían los próximos programas sobre la ley de identidad de género, ¿no? ¿A quiénes tendríamos que invitar? ¿Cuáles eran esas protagonistas, esos protagonistas que van a ser parte de los próximos programas de Somos LGBT+, respecto de la ley de identidad de género? Sí, hoy vamos a ir viendo, como vos decías bien María, tenemos algunos videos, tenemos algunas fotos, tenemos algunos recuerdos, algunos momentos muy fuertes, muy emotivos que se vivieron a lo largo de esa gesta que fue la Ley de Identidad de Género. Vamos a recordar algunas de las campañas que se hicieron desde la Federación LGBT, pero lo de hoy va a ser solamente un inicio, nada, para empezar, como vos decías, a desatar el ovillo y empezar a ver de qué manera vamos reconstruyendo, así como estamos haciendo y estuvimos haciendo, y todavía nos quedan algunos programas que vamos a ir mechando sobre matrimonio igualitario, pero nos parecía importante, sobre todo porque también en el Congreso de la Nación esperamos que pronto se empiece a debatir la ley integral trans que impulsan la Federación LGBT y ATA. Bueno, recordar un poquitito esas estrategias y ese trabajo, convocar a todas las personas que hicieron posible en su momento la ley de identidad para, retomando eso, ir por la ley de integral. Pero tampoco nos vamos a meter tanto en la ley integral trans hoy. Pero bueno, no sé si querés empezar presentando a algunas de nuestras invitadas. ¿Cómo no? Acá están ya Luisa Paz, ella es fundadora de Divas y prácticamente también fundadora de la Federación Argentina LGBT. Ella está desde los inicios de la federación y desde los inicios de la gesta de esta ley de identidad de género en nuestro país. Vamos a hablar con ella de cómo fue la lucha en el caso Luisa en Santiago del Estero, qué actividades se hacían. Y además, ella fue una de las que recibió uno de los primeros documentos que entregó en aquel entonces la presidenta de la Nación, Cristina Fernández. Así que también le vamos a preguntar cómo fue ese muy emotivo acto en la Casa Rosada. Está Flavia Masencio, que además de ser la presidenta de la Federación Argentina LGBT, ella coordinó la estrategia de amparos ante la justicia por la ley de identidad de género. También vamos a hablar con ella de aquellas primeras reuniones, viendo cuál iba a ser la estrategia, de aquellas primeras conversaciones con algunos jueces, algunas juezas, y bueno, de esos más de 100 amparos que se presentaron, que tenían una característica, a diferencia de los amparos que se habían presentado antes, que eran sin patologizaciones. Y bueno, un poco de toda esa estrategia. Y va a estar también Marcela Romero, ella es coordinadora de la Regla Trans, integrante de la comisión directiva de ATA, al igual que Luisa, por supuesto, y vamos a hablar con ella también de aquellas primeras reuniones. Me acuerdo, Esteban, de cuando hablamos y tuvimos una primera reunión en un despacho de, si no me equivoco, Silvia Asburger era una de las autoras de la ley, la primera que presentó un proyecto de ley de identidad de género, y tuvimos una primera reunión acerca de cómo iba a ser ese proyecto, ¿no? Empezaron a escribir un borrador, estuvimos mirándolo. ¿Te acordás de aquellas 2007. reuniones? Año 2007, ahí en la oficina, creo que era 918, una cosa así, esas oficinitas chiquitas que hay en la Cámara de Diputados, que son en dos niveles, pero muy pequeñitas, y estábamos en el nivel de abajo, que era donde es el despacho del diputado, en este caso la diputada, todos contra el vidrio, porque eso daba Avenida Rivadavia, todos ahí contra el vidrio amuchados, amuchadas, pensando por dónde ir, por dónde encarar la ley,
porque hacía muy poquitito, María, ¿te acordás? Se había aprobado la ley de identidad de género en España, que era una ley que fue muy importante porque por primera vez planteaba la posibilidad del acceso a la identidad de género de las personas trans sin el requisito de la cirugía, pero seguía patologizando, ¿no? Seguía patologizando, entonces, de alguna manera el desafío que tomó el movimiento argentino, la Federación IATA, era hacer una ley aún mejor. Esa ley en 2007, ubiquémonos, no se había aprobado matrimonio igualitario, faltaban años, estábamos recién arrancando el camino de los amparos, con el amparo de Claudia y tuyo, y después también de Vanelli Larrese. Se empezaba a bosquejar un primer proyecto de identidad de género y ya teníamos claro, 5 años antes de que se aprobara la ley, que queríamos una ley de máxima y que de alguna manera ese avance importante que había significado la ley española ya no era suficiente, ¿no? El colectivo trans quería mucho más que eso, pero eso lo vamos a recordar seguramente con las protagonistas. A mí me gustaría arrancar... Me acuerdo, perdón, me acuerdo en aquel momento, avísenme si se escucha bien porque estoy en un lugar donde a veces se corta un poco la señal. Me acuerdo que ya en el 2005 la Federación había planteado dentro de sus objetivos la ley de identidad de género, pero recién en el 2007 logramos tener redactada la ley. Y me acuerdo que en esos años, mientras que íbamos también avanzando, el proyecto de matrimonio ya lo habíamos presentado, teníamos muchos debates y discusiones, incluso con activistas de España, respecto de cómo tenía que ser esa ley. Me acuerdo que incluso nos invitaron a ir a Madrid, participamos de algunas reuniones, unas conferencias. Recuerdo una conferencia que hizo Triángulo sobre el tema específicamente. Volvimos, ellos vinieron para acá, discutimos el tema, había algunas discusiones en relación a si patologizar o no, y algunas compañeras activistas en ese momento trans de España, recuerdo que en uno de esos viajes me explicaban que si no lo ponían como una patología, era imposible que la seguridad social lo abarcara dentro del sistema de salud. Discutíamos si teníamos que hacer eso acá en Argentina o no, poníamos el ejemplo del embarazo, que era algo que no era una patología, sin embargo en el sistema de salud está incluido. Me acuerdo que preguntábamos por qué no estaban incluidas las personas migrantes, qué pasaba con los niños, niñas y adolescentes. Como que fue un proyecto más difícil, ¿no? De ponernos de acuerdo, porque las leyes que había en el mundo tenían muchos problemas, patologizaban a las personas, no incluían a las personas migrantes, no incluían a niños, niñas y adolescentes, y como que eso todo eso nos conflictuaba. Decíamos, bueno, presentamos una ley como la que está aprobada en el resto del mundo para que se apruebe, o presentamos la ley de máxima que queremos que sea aprobada. Y recuerdo que una de las cosas que pensamos es, si presentamos un proyecto con todo junto, va a ir a 4 comisiones. Recuerdo que en aquel momento dijimos, bueno, son muchas comisiones porque tenía que pasar por presupuesto, tenía que pasar por salud, tenía que pasar por legislación general y familia, ¿no? Justicia. Justicia. Y si pasa por 4 comisiones, vamos a estar 20 años para discutir la ley de identidad de género. Entonces dijimos, bueno, presentemos 2 proyectos, porque además teníamos claro que el cambio registral no tenía que obligar a hacer las operaciones ni los tratamientos. Y las operaciones y tratamientos no tenían que obligar a hacer el cambio registral. Así que recuerdo que dijimos, bueno, presentemos 2 proyectos por separado. Así, uno es el cambio registral. Hola Marce, ¿cómo va? Hace un ratito te presentamos ya, ¿eh? Uno es el cambio registral y otra cosa es los tratamientos y cirugías. Tienen que ir por expedientes separados para que no estemos eternamente discutiendo este proyecto por una cuestión de estrategia, y además porque una cosa no puede depender de la otra, como pasaba en otros países, ¿no? Y recuerdo que aquel primer proyecto que se les había ocurrido, creo que Julia, si no me equivoco, hacer que los pedidos de cambio registral ingresen como una mesa interdisciplinaria. Eso en su momento generó un debate entre nosotros, porque dijimos, bueno, pero ¿esto qué implica? ¿Que lo va a evaluar alguien? ¿Que lo tienen que evaluar psicólogos? No estamos patologizando. Y la idea era
que conociendo la situación de afectación integral a los derechos de las personas trans, que una mesa interdisciplinaria recibiera los pedidos para no solamente dar respuesta al cambio registral, sino dar respuesta a las necesidades que las compañeras iban a plantear a partir de su situación de extrema exclusión y marginación durante tantos años. Finalmente, hubo idas y vueltas, presentamos un primer proyecto con esa mesa como integral, que hoy vendría a ser mucho más parecido a la ley integral que estamos soñando. Eso te iba a decir, ¿no? Que en ese momento tal vez no se interpretó del todo, pero era justamente vehiculizar una política pública integral para la inclusión trans. Que la respuesta del Estado sea no solamente el cambio registral, sino una cosa más integral, ¿no? Bueno, en ese momento se podía malinterpretar, eso fue lo que pensamos y por eso presentamos un siguiente proyecto sin esa mesa integral, pero esa idea de respuesta integral hoy está plasmada en la ley integral trans, en definitiva. Después presentamos otros proyectos, Silvia Asburger presentó el primero, después presentó unos Juliana Di Tulio, después tuvo el propio el INADI cuando estaba ahí María José Lubertino, y finalmente ya unos 6 meses antes de aprobada la ley, cuando ya contábamos con el acuerdo político de casi todos los sectores, el acuerdo del oficialismo, cuando ya había firmado, recuerdo, ese primer papel de firmas que hicimos desde ATE y la Federación para buscar apoyos. La primera firma fue de Aníbal Fernández, quien era jefe de gabinetes de ministros de la Nación. Cuando ya se había avanzado en todo eso, se conformó también un frente por la ley de identidad de género y entonces presentó ahí unos meses antes su proyecto también Diana Conti. Pero al principio, quiero recordarles a todos, tuvimos, como pasó en matrimonio igualitario, como nos pasa siempre, a la Federación, a ATA, nos pasa siempre, tuvimos algunas objeciones a la ley de identidad de género. Y recuerdo, viste, todo queda registrado en algún lugar. Y el otro día me llegó una foto de un congreso que se llamaba Socialismo y Diversidad Sexual. Lo organizaba el Partido Comunista y Mariela Castro, ¿no? Vino Mariela Castro, exactamente. Sí, y lo organizaba la Federación, estaba ahí al frente de todo Flavio Rapizardi, organizando ese encuentro, y fuimos a exponer, entre otras cosas, el proyecto de ley de identidad de género. Y como ahí en el Partido Comunista también estaba Loana, recuerdo que fue Loana, y hay una foto donde están Loana, Marlene, la compañera de La Plata, Vázquezaro. Valentín, Claudia Vázquezaro. Vázquezaro, Loana, Marlene, Vázquezaro y creo que nada más, no sé si había alguna compañera más. No me acuerdo. Diana Zacayán también estaba. Diana, sí. Bueno, sí, no me acuerdo Daniela Ruiz. No me acuerdo si puede Daniela. ser. Había una compañera de La Plata también. Valentina. Una abogada de La Plata. No, abogada. Que me acuerdo que nos plantearon en ese congreso, frente además Mariela Castro, ahí quedó además registrado, tengo que encontrar las minutas de ese congreso porque quedaron registradas todas las intervenciones, nos planteaban que la ley de identidad de género no era prioridad para las personas trans, que las personas trans vivían situaciones más acuciantes de violencia institucional y de persecución, y que lo que dijera en el documento en definitiva no era importante. Entonces al principio fue difícil tener algunas referentes que se planteaban, se expresaban en contra de la ley de identidad de género, y solamente ATA en ese momento, la verdad que solamente ATA impulsaba la ley de identidad de género. Fue recién al final, unos meses antes, como pasó con matrimonio igualitario también, que todas las organizaciones se pusieron de acuerdo y terminaron trabajando también por la ley de identidad de género. Pero al principio no fue fácil, fue muy difícil. Tuvimos incluso una devolución, una muy buena devolución el compañero... De Mauro Cabral, compañero Mauro Cabral hizo una devolución. Hay otro compañero más que es abogado también, que recuerdo...
¿Eh? No me acuerdo si era Blas, no. No, un abogado, un compañero trans abogado. Un compañero Sí, trans abogado sí. más grande de edad. Sí, sí, no me acuerdo el nombre, pero sí que siempre estaba bastante acompañando mucho también y con aportes sobre el texto de la ley. Bueno, capaz que hay que ver si lo podemos invitar, capaz que podemos Sí, rastrear por claro. dónde anda Sí, para sí, hay que invitarlo. rastrearlo. Pero bueno, recuerdo que fue difícil al principio, como nos tocó siempre. Tadeo, Fue pero no difícil. me acuerdo el apellido. Tadeo, ahí está. Bueno, hay que ver si lo Tadeo, podemos yo quizá lo encontrar. tengo agendado. Después me fijo. Bueno, fue difícil, hubo discusiones, Marcela ahí hace gesto, hubo discusiones, fue muy difícil de verdad porque tengamos en cuenta, en ese momento todas las leyes de identidad de género del mundo eran tremendas. Sí, La de Alemania después fue declarada toda inconstitucional. Todos claro. los artículos fueron declarados inconstitucionales de lo tremendos que eran, que había que Incluso operarse para países, nombre. incluso países que penalizan la diversidad sexual tenían leyes de identidad obligando la operación, digamos, la adecuación al cuerpo correcto. Esta idea de que, Claro. bueno, ya que naciste en un cuerpo Dentro, equivocado, Y dentro de ajustate. la adecuación esa había que garantizar la esterilidad, cosa más Total, terrible total, todavía. claro, Había que garantizar que totalmente. eras estéril. Ujú. Pero antes de esto, hubo otros juicios. Y acá le voy a preguntar a Marcela, que además estuvo en esas reuniones donde se gestó el primer proyecto. Marcela además hizo un juicio para el reconocimiento de su identidad y su documento. Recuerdo que fuimos juntas a buscar ese famoso fallo y después ese famoso DNI también. ¿Cómo fue el juicio, Marce, ese juicio por el reconocimiento de tu identidad? Sí, buenas. Pero mirá Sí, lo que voy a compartir, Marce. Mirá un minutito. A a ver. ver, acá la producción de Esteban Paulón, mirá, ahí Uy, está, ahí ¿cómo estamos, ahí estás? estoy yo ¿Quién está sosteniendo. atrás? ¿Quién está atrás? Telemundo, sos Telemundo. Atrás está María. Está María y Atrás está está Pía. María. A ver si se ve la María y Pía. otra. Claro, Pía y María, exactamente. Sí, Qué sí. linda foto. Linda Y ahí foto cuando llevaste fuimos a el recibir. proyecto de ley ya. Sí, Claro. sí. Sí, ¿Qué y año me fue acuerdo. esto, Lindo. Marce? ¿Qué año? Esto fue en el 99, creo que fue. No, 2009. No, No, 2009 2000. quiero, sino porque duró 10 2009. años. No, porque yo 2009. era muy joven y yo fui, me acuerdo, si no. Ahí tenía 12. Claro. Claro, claro. Me acuerdo de la frase, ella salió con ese DNI en la mano y dijo, el derecho de una y el derecho Y de el derecho de todas. todas. Y El derecho de una es el derecho de todas. Me sí, acuerdo. me conmovió Sí. mucho esa frase. Sí, sí. No, no, para mí el juicio, el proceso ese siempre fue fue muy angustiante porque era como seguro que me lo iban a dar. ¿Por qué? Porque yo había pasado por una cirugía y cuando pasás por una cirugía es seguro que te dan tu documento porque era la ley, a ver, el derecho tenía una normativa muy heterosexual, era como la de Chile, ¿no es cierto? En Chile, si vos hiciste tu cambio de sexo, tu reasignación, te daban tu identidad. Entonces yo estaba segura que me lo iban a dar. Pero bueno, el proceso de pasar por todo eso era, siempre cuento que era ir al psicólogo y al psiquiatra, y yo iba con el abogado y él me decía, vos contestá todo lo que tengas que contestar, pero siempre con tu identidad, ¿no es cierto? Y esta cosa heterosexual, ¿no es cierto? Una mujer trans heterosexual. Entonces la psicóloga me preguntaba, ¿qué color te gusta? Yo decía rosado. Tu pareja es un hombre. ¿Qué tomaste de rosa? Entonces, todo era rosado lo mío, me acuerdo. Me acuerdo que el abogado me miraba y me decía que estaba todo bien. Entonces yo decía, y él me decía, me acuerdo que me preguntó, ¿usted qué sueña? ¿Qué le gustaría? Y yo sueño con tener mi marido, que trabaje, que yo deje de trabajar, que tengamos un niño, yo mostraba siempre esta cosa de la normalidad de lo que de lo que te ven los heterosexuales. Imagínate que no podía llegar a decir de que yo tenía un hijo, yo ya tenía mi hijo, que había criado un hijo que ya tenía 12 años,
no podía decir si a mí me gustaban o no me gustaban tener relaciones con una mujer, porque había cosas que te preguntaba. Decía, ¿usted alguna vez tuvo relaciones con alguna mujer o su sexo podría volver otra? Me preguntaba cosas así la psicóloga. Entonces yo decía, no, a mí las mujeres no, por favor, me gustan los hombres, no me gustan las mujeres. Entonces era continuamente esta psicóloga, psiquiatra, siempre me quería, no sé si hacer pisar el palito, pero era continuamente preguntarme cosas que en este momento cualquier mujer trans lo podría decir, porque si lo puedes decir, sí, mi pareja es una mujer, tenemos un hijo, es nuestro, o no, lo podemos decir con derechos. Antes era como que no teníamos ese derecho. Y después me iba al forense, me atendía al forense de tribunales de San Martín. Imagínense lo que era un forense en tribunales. Llegar era, bueno, de este lado estaban los cuerpos, de este lado la camilla, esa camilla de chapa, y me subía ahí y el tipo me miraba la vagina, me preguntaba qué profundidad tenía, me preguntaba cuántas veces lo hice en estos meses, y era continuo. O si no, me acuerdo que me paraba frente a una pared que había, que te medían, y me hacía abrir las piernas parada, y no, la verdad que nunca entendí qué era eso, porque la verdad que no sabía, cada 3 meses más o menos yo iba. Y era continuamente mirarme la vagina, que no entiendo por qué, y después el tema de, también cada 3 meses o 6 me pedían los antecedentes de penales, yo no tenía auto, automotores, impuestos, y debía los impuestos de inmobiliario, también me pedía, todo eso me lo pedían cada 3 meses, y yo decía, pero raro, o tenía que ir a pedir antecedentes en el certificado de antecedentes, me acuerdo, ahí a tribunales, y eso era mi informe que el abogado presentaba cada 3 meses. La verdad que Eso para era mí por fue... ahí el prejuicio, Marce, de pensar que querías cambiar de identidad para zafar de alguna condena o de alguna deuda de de algún impuestos, impuesto, yo algo creo que así sí, será. porque yo no tenía auto y me pedían el automotor, me pedían el de impuesto de casa, yo tenía, pero bueno, me lo pedían, si debía, y la verdad que no entiendo cuál era ese tema. Y era terrible, porque para mí ir a la psicóloga era lo peor que podía ir, porque era continuamente preguntarme cosas que no tenía nada que ver con mi identidad, ¿no es cierto? Yo soy ya tenía en esa época 49 años, menos, sí, 40 y pico de años. Mi construcción era una construcción de una mujer trans, pero la verdad no, era todo limitado, era una encuesta, y era limitado lo que yo podía decir. Yo me acuerdo que decía, sí, Era como no, pensar todo el tiempo desde el prejuicio del otro, de la otra, en este caso la psicóloga, cuáles eran las respuestas correctas para ser una mujer, ¿no? Como que para ser una mujer había que dar determinadas respuestas desde el prejuicio de ella, porque las mujeres somos todas distintas. Sí, yo creo que en todo el cuestionario y todo lo que me da, yo creo que mentí el 60%. Fue todo mentira, porque no podía hablar de trabajo sexual, no podía hablar de nada. Y yo inclusive, me acuerdo que tenía una amiga y ella me hizo un certificado que yo era empleada doméstica de ella, para presentar al juzgado como empleada doméstica. Todo tuve que mentir, no tuve la verdad, para mí era terrible. Cada 3 meses o 4 que me citaba, tenía que cambiar mi forma de vestir, el cabello, era una cosa que la mujer esa continuamente ella me hacía las preguntas y después me decía qué miraba yo a futuro, qué quería yo en mi futuro. Y yo creo que no podía decir quiero ser vedette, ni no quiero estar, no sé, bailando en Marcelo Tinelli, porque no me daba los documentos la mujer. ¿No? Tenías que ser una buena madre de familia, una Claro, buena madre de familia. quiero estar quiero ser, no podía. Entonces todo era
no, yo salgo de trabajar, en la casa hago limpieza, salgo de trabajar, voy a mi casa, me encuentro con mi pareja, estamos, yo lo espero, todas esas cosas. Yo decía, cómo mentía totalmente de lo que esta mujer quería presentar el informe al juez, ¿no es cierto? Y cuando yo voy a una audiencia que estaban los jueces en San Martín, que me tocaron jueces de familia, me acuerdo que con la persona que tenía como inconvenientes era con una mujer, que era como una jueza. Yo me acuerdo el nombre, el apellido del juez, se llamaba Belgrano, o el apellido era Belgrano. Fue el primero que me firmó, y la jueza no me firmaba mi pedido de cambio de nombre, no me lo cambiaba. Y me acuerdo que era una jueza que no me saludaba, nada, era... No tenía un acercamiento, y con los jueces hombres sí tenía acercamiento. Ellos me decían tranquila, siempre me decía tranquila, y la jueza no, eso siempre me llamó la atención. Hay un te tocó montón un de... tribunal, en familia, la justicia en la provincia tiene tribunales, no tiene juzgados tribunales como acá en familia, Nación. sí. Tiene tribunales, entonces necesitas completar a esas 3 personas. Por eso se refiere Marcela a que tenía los votos de los hombres, pero no los votos de la jueza. De las mujeres, sí. Les cuento que arde, antes de pasar a Luisa, les cuento que arde el Facebook. El Facebook, la gente comentando que el color del documento de la foto de Marcela denota edad. Te preguntan, gente que reclama noviazgos lésbicos con vos, Marcela, y también preguntan sobre si volviste a ver a la jueza alguna vez. Ya después vamos a volver a esas preguntas. Qué bueno sería. Pero vamos a ir administrando la interacción en el Facebook, que está que arde. Podríamos invitar a la jueza esa, a ver qué piensa ahora, ¿no? De todo eso. Y la verdad, habría que... Es que mi abogado me decía, la jueza me decía, y yo decía, qué raro, porque viste, yo iba a las audiencias y los veía a ellos de frente, y el juez, pero me acuerdo que el juez pasaba y me tocaba en la espalda y me decía, va todo, va. Yo decía, bueno, ya está. Y después el abogado me decía, no firma la jueza. Pues eran 3, tenés razón, Flavia, eran 3. Y Luisa, vos no hiciste juicio, ¿no? Previo a la ley de identidad de género, no hiciste juicio para cambiar el nombre, ¿no? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? No llegué a hacerlo porque en primera instancia el planteo era, bueno, teníamos la abogada que iba a hacer la presentación, lo que teníamos aquí registrado, el dato que nos habían pasado, de que no había demasiados jueces que pudieran hacer un dictamen a favor con relación al pedido. Ya teníamos y corríamos el riesgo de que nos dijeran no, y eso nos frenaba un poco, el pensar que presentamos y que nos negaran. O sea, buscábamos sobre todas las cosas ir con algún juez o alguna jueza que realmente nos ayudara en estas distintas estrategias que se estaban llevando a cabo, ¿no? Eso me pasó a mí y nos pasaba aquí en Santiago. Al fin decidimos no hacerlo porque además, como ya teníamos un determinado training training militante de la militancia por el matrimonio igualitario, entonces era como un poco más fácil o menos difícil el poder hacer distintas acciones, aunque teniendo en cuenta que son 2 leyes diferentes que se unen igual, pero las estrategias en algún punto eran prácticamente las mismas que las de matrimonio igualitario. Teniendo en cuenta eso, decíamos, bueno, no hagamos esto, pero sí visibilicemos otros espacios, como por ejemplo la universidad, las charlas, distintos espacios que se pudiera dar cuenta y que pudiéramos conseguir más
personas representativas dentro del propio Estado que estuvieran de acuerdo con la ley de identidad de género. Me parece que en ese sentido se estaba trabajando mucho, y no solamente en Santiago, sino también en el NOA. Me acuerdo que Salta trabajó mucho, Jujuy también trabajó mucho. Yo me encargué un poco de lo que era el NOA. Me acuerdo que trabajamos con la compañera Chambi bastante. Ella armaba distintas actividades, al igual que Mari, y Pelusa también en Tucumán hacíamos actividades justamente para poder llevar nuestra voz en primera persona, contarle a la gente que nos acompañaba, a las distintas instituciones que hacíamos que participaran. Bueno, estaban todas felices con el tema del matrimonio igualitario, y eso estaba tan fresquito que decíamos, bueno, aprovechemos este envión, este empujón para poder armar todas las instancias necesarias, todas las estrategias necesarias para poder lograrlo, ¿no? Y eso fue lo que pasó también en todo el NOA. Así es, fue muy importante la militancia, por supuesto, en todas las provincias del país. El interpelar, siempre digo, a los legisladores en cada una de sus provincias fue fundamental para lograr las leyes que logramos, y esta es una de las más importantes, por supuesto. Y bueno, empezó, como decía hace un rato, cuando comenzábamos a redactar los proyectos, pensábamos, bueno, ¿qué hacemos con el tema patologizar? Y bueno, no patologicemos, no pidamos diagnóstico, y después vemos cómo, así como se logró lo del embarazo, podemos lograr que esto que no sea una patología e igual se considere dentro de la ley y de la seguridad social. Y pensamos, bueno, ¿qué hacemos con niños, niñas y adolescentes? Y bueno, tenemos que incluir a las niñas, porque la identidad de género surge a muy temprana edad, no les podemos dejar desprotegidas en una edad donde además no cuentan con herramientas para defenderse si no está el Estado de alguna manera reconociéndole su identidad. Y bueno, también pensamos en las personas migrantes, la solución vino después en ese caso, pero bueno, hicimos una ley de máxima, ¿no? Y fuimos por la ley de máxima. Y empezamos la campaña, y Esteban, seguramente tenés... vamos a recordar, tenemos unos videos para ver hoy, y vamos a arrancar con uno que fue el primero que salió apenas aprobada la ley de matrimonio igualitario, recordando un poquito lo que decía Luisa. Es cierto que se aprovechó el envión, si bien nosotros, María, cuando en el 2005 se funda la federación y se arma nuestro manifiesto de acción, la ley de identidad de género para nosotros era la prioridad, porque sabíamos de las condiciones de vida del colectivo trans. Estratégicamente y en acuerdo con el movimiento trans decidimos ir primero por matrimonio igualitario, que tal vez era más fácil de explicar y nos permitió construir un capital político que dio luz también en parte a esa ley de identidad tan buena y tan de avanzada. Y apenas aprobada la ley de matrimonio igualitario, cuando nos decían, bueno, ¿cómo lo están viviendo? ¿Qué impacto tiene? ¿Y te vas a casar? ¿Tenés pareja? No, ahora ley de identidad. Ahora ley de identidad. El compromiso asumido con nuestras compañeras y compañeros trans, y apenas aprobada la ley de matrimonio, salía esta campaña que realizamos acá la tengo, que realizamos desde la Federación LGBT. Es una de las campañas que vamos a estar compartiendo hoy. Soy Alejandro. Soy Nahuel. Soy Kirsty. Soy Alexei. Soy Matías y estoy a favor de la ley de identidad de género. Hola, soy Martín. Soy Ana. Soy Juan Pablo. Soy Javier. No hay nada más lindo que ser lo que uno quiere ser. Quiero mi DNI. Quiero tenerlo acá. Como nacer en un envase equivocado. Cuando abren el documento y ven que hay un nombre que no refleja lo que realmente uno verdaderamente es. Te cuesta relacionarte en el trabajo, no puedo hacer voluntariado porque me piden DNI. Ir a votar. Uno no quiere sacar el DNI con un nombre que no te representa. Una profesora de la secundaria que me llama la atención y me dice: Iglesias, ¿usted qué es lo que quiere demostrar vistiéndose así? Porque yo iba vestido de hombre. Me quedé callado. Derecho a la atención sanitaria integral para todas las personas trans.
abrirte a escuchar a la persona que está sintiendo algo distinto a lo que está impuesto, o a lo que se vino dando, a lo que te enseñaron en la escuela, cómo eran las cosas, de tus viejos. Las costumbres cuesta mucho romperlas. Que esa persona, digamos, que no se anima a escuchar esa diferencia, el día que tenga una diferencia, se le va a complicar la vida. No se le permitió aprender a abrirse a esta clase de temas, entonces yo me pongo en el lugar de ellos y bueno, con paciencia y de a poco ir llegando a la gente. Tenemos que vivir y tenemos que desarrollarnos como todo el mundo. Es lo que pone el mundo especial y interesante, es con las diferencias. Porque nosotros también somos ustedes. Una de las campañas de la ley de matrimonio, de identidad de género. El primero de el primer video, me estaba acordando que hubo un debate interno respecto de cuando un compañero creo que dice esto del envase equivocado, ¿no? Y nosotros no estábamos de acuerdo con ese discurso. Pero hubo toda una discusión respecto de, bueno, en aquel momento, muchos compañeros y compañeras trans tenían ese discurso de estar en un cuerpo equivocado, ¿no? Que yo creo que, bueno, después siempre dijimos de la federación que la equivocación estaba por parte de la sociedad, que leía los cuerpos de una manera tan violenta, ¿no? Pero estaba tan presente ese discurso. Se había grabado ya este spot y decíamos, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Cambiamos esa parte? ¿La grabamos de nuevo? Y finalmente dijimos, bueno, si hay compañeros que sienten eso, compañeras que sienten eso, pongámoslo. En todo caso, aprovechemos el video para problematizarlo, para discutirlo, para cuestionarlo, para debatirlo. Y bueno, y así fue, ¿no? Que cuando mostrábamos el video muchas veces también hablábamos de esto de que no hay cuerpos equivocados, que las personas tenemos distintos cuerpos y que en todo caso es la sociedad la que se equivoca al hacer una lectura tan violenta que genera que, bueno, que para cambiar esa lectura haya personas que sientan la necesidad de cambiar ese cuerpo, ¿no? Pero que no hay cuerpos en definitiva equivocados. El sábado a la mañana compartí un panel con Marca Ambrosio, una compañera fundadora de la ATA española de Sevilla, y decía, pasamos de la idea del cuerpo equivocado al cuerpo empoderado. Dice, ahora las trans somos los cuerpos empoderados, dice, eso tal vez es lo que genera molestia en algún sector de la sociedad, incluso el feminismo, debate que no nos vamos a meter hoy, pero bueno, que realmente hoy el colectivo está realmente empoderado y ya pasó de esa idea que estaba tan instalada en una parte de la sociedad, hasta en nosotros y nosotras. Y ahí Esteban, yo creo que eran frases, porque eso lo hemos escuchado, Luisa, en nuestra época, frases que venía de la cultura machista, ¿no es cierto? Esta cosa, nací en un cuerpo equivocado, y se usaba uno que era tan que uno decís, no puede ser, pegame y decime Marta, ¿no es cierto? Eran como frases que salían desde el machismo en la cual nosotras nos criamos y donde en esa época no se hablaba del feminismo, sino como algo muy personal desde yo soy mujer, entonces como soy mujer, pegame. O mi cuerpo no es el cuerpo que tiene que tener una mujer, ¿no es cierto? Era la expresión que teníamos de esa época, que estábamos re equivocadas, pero bueno, era en la cultura machista que nos criamos. Hablando de machismo, eso, sí, Luisa, sí. Sí, decía, hablando de eso que comenta Marcela, me acuerdo cuando se presentó la ley, que fuimos al Senado, ¿se acuerdan? Que fuimos prácticamente todas las provincias, las compañeras de ATA fuimos prácticamente todas las provincias, y había otras compañeras que se sumaron. Me acuerdo que en un momento estaba María, Esteban creo que estaba también, Marcela y Pía en la mesa haciendo la presentación del proyecto, y nosotras estábamos sentadas ahí en primera fila, primera, segunda, tercera fila, todas las compañeras de ATA,
después un par de compañeros que nos acompañaban en estas iniciativas. Me acuerdo de que María dijo al final, cuando estaban por cerrar, dice, bueno, para el cierre, que dé unas palabras Luisa, que hable unas palabras, que diga unas palabras, y me arrimé a la mesa esa panel, y en ese segundo dije, entre otras palabras, me acuerdo que dije que en ese momento se me pasaban como filminas distintas historias feas, difíciles que habíamos atravesado, y me emocioné. Empecé a moquear, a llorar ese día, me acuerdo, y también esa emoción tenía que ver con que cuando nosotras arrancamos, cuando dijimos, bueno, ahora tenemos que empezar a militar la ley de identidad de género, había una diferencia muy marcada entre lo que habíamos militado por la ley de matrimonio igualitario, en el caso de las personas trans, hablo, ¿no?, a la ley de identidad de género, porque había que exponerse, despojarse, dar testimonio vivo de la situación que estábamos atravesando. Y a muchas compañeras nos ha costado, a pesar de ser militantes, de tener cierto recorrido, de haber estado en la aprobación, en la militancia de la ley de matrimonio igualitario, el tener que desnudarse frente a un montón de gente contando su vida, todas las cosas feas que había pasado, para poder pensar en lograr esa ley, ha sido duro pensarnos, por lo menos a mí me pasaba, digo, me acordaba de todas las veces que aquí en Santiago o en otras provincias donde me había ido, me convocaban o me iba, el tener que sentar y desnudarme ante la gente y decirle, bueno, a mí me ha pasado esto, me he hecho mal la silicona, me ha pasado esto, y por eso necesito la ley de identidad de género. Digo, eso también, traer todos esos malos momentos para poder mostrar y visibilizar la necesidad que teníamos, que seguimos teniéndola, pero que en aquel momento la militábamos a la ley, ¿no? Como vos decías, Luisa, hay muchas historias, sin duda la lucha por los derechos siempre tiene un componente de lo personal, ¿no? Y la verdad que la ley de identidad de género, si bien hoy ha permitido que más de 9.000 personas en todo el país accedan a su DNI y ha mejorado sustantivamente la calidad de vida del colectivo trans, más allá de todo lo que falta, es una ley que se construyó sobre las historias personales, sobre los amores, desamores, las violencias, la violencia institucional, la propia vida de las personas, ¿no? Y esto que vos decías, inevitable emocionarse, inevitable vivir esa experiencia con las tripas, con el cuerpo, porque ahí se jugaba la ley, ¿no? Y para ponerle una cuota de emoción, pero también de recuerdo y de seguir viendo y recorriendo un poquitito cómo fue el camino que nos llevó hasta esa ley, todos quienes nos están mirando también, porque ahí ya la han nombrado en los comentarios de Facebook, nos acordamos de Claudia Pía Baudraco, de La Gorda, que bueno, no llegó a ver la ley de identidad de género aprobada, y la tarde previa a su partida participó en la grabación del spot que vamos a ver ahora y que fue luego del otro spot que vimos, el spot principal con el que se trabajó ya bien sobre el debate en el parlamentario, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Así que les invito a ver un minutito esta campaña también de la Federación LGBT por la Ley de Identidad de Género. Soy Diego, tengo 18 años. Soy Claudia Pía Baudraco. Mi nombre es Gianfranco Rosales, tengo 25 años. Soy Julieta Kalim Adrián, soy un hombre trans. Soy Flavia Macencio, soy abogada. No tenés acceso a nada si no tenés tu verdadera identidad. Cuando te llaman por los datos registrales, que no me siento como dice mi DNI. No soy quien dice mi DNI. Porque no vas al hospital, no conseguís un laburo, no te integras en la sociedad, no tenés educación. Lo único que recibíamos era exclusión. Es para todos, es para la sociedad.
completa el derecho a la identidad. Es una continuación de la persona jurídica. Un poco hay miedo a que dicen, va a sacar un crédito y no lo va a pagar, ¿viste? Ahora con la identidad vieja. No, porque el DNI sigue siendo el mismo, tus huellas digitales siguen siendo la misma. Hoy te está estafando, si se quiere, el Estado al decirte que esta persona, que vos la ves y que para vos es María, cuando saca su DNI te dice que es Juan. Vos llamás por teléfono, te dicen trae su currículum, bárbaro, vos lo llevas. Me dice, no, bueno, pero este no es tu currículum. Y yo le digo que sí, que era el mío, entonces se va adentro con mi currículum, no sé con quién habla, y vuelve y me dice, no, el puesto ya está ocupado. O sea, la discriminación es literal. Y esto da lugar a que continuamente haya una humillación. Si no hay derechos humanos, no hay democracia. Ya tiene media sanción. Si logramos tener la media sanción de senadores, vamos a tener la mejor ley de identidad de género del mundo. Para poder vivir como el resto de la sociedad, incluidos. Derecho a ser. Yo estoy a favor, estoy a favor, yo estoy a favor. Estoy a favor. Estoy a favor, estoy a favor. Estoy a favor, estoy a favor de la ley. La ley de identidad de género. La ley de identidad de género. Por la ley de identidad de género, ya. Derecho a ser. El video se había aprobado en diputados, faltaba el Senado en ese video, y bueno, nuestro homenaje a Claudia Pía, que seguramente estaría acá en este encuentro, y que no llegó a ver aprobada en el Senado la ley de identidad de género, ¿no? Así es, pero bueno, se logró con toda esta campaña en la que ella participó, por supuesto, se logró con la campaña de amparos que se presentaron en la justicia, más de 100 amparos presentados en la justicia. ¿Te acordás, Fla, de esos amparos, de esa estrategia? Recuerdo una reunión con jueces, no recuerdo bien quiénes estábamos en esa reunión. Fla, vos estabas, ¿no? En la reunión con los jueces, Esteban, vos, Marce. Una reunión donde lo que fuimos a decirles básicamente es que se preparen porque habíamos ido con matrimonio igualitario y se nos había ocurrido que podíamos utilizar la misma estrategia. Así como matrimonio igualitario habíamos ido para pedir un turno para matrimonio, bueno, que podíamos ir al registro civil a pedir que nos cambien el nombre del documento y que en todo caso cuando nos dijeran que no, íbamos a la misma justicia que habíamos ido antes. Los jueces que nos recibieron, que recuerdo 2 o 3 seguro, nos dijeron que era una buena estrategia y bueno, ahí fue que empezamos a preparar esos amparos y el primero fue de Florencia de la B. No, ¿vos sabés que no? No, el primero no, fue el de Pía. ¿serio? Sí. No, la campaña... ¿El que se presentó? Lo que pasa es que el de Florencia fue el primero que salió. El primero que salió. Pero yo a mí me quedo como nos criticaron tanto porque había sido Florencia la primera. Sí, no. La primera fue Pía. Fue Pía y se lo rechazaron. Claro, y la seguimos peleando, sí. Se lo rechazaron. Claro, el de Pía fue rechazado y después me acuerdo que se presentó el de rechazado, Gabriela. se declaró incompetente. Sí. La justicia de la ciudad. Nos fuimos a un juzgado de familia y yo le dije a Pía, viste que teníamos la posibilidad, mirá Pía, lo sorteamos de vuelta, viste, esto no se hace, no lo hagan abogados, pero y Pía dice, no, vamos a pelearla, Fla, porque tenemos que cambiar estos paradigmas, vamos a cambiarlo, vamos a seguir. Y estábamos en plena batalla con una jueza, me acuerdo que fuimos al juzgado, estos juzgados el estereotipo de los juzgados de derecho de familia, viste, que son los crucifijos, estas imágenes, bueno, estos sillones grandotes, igual la peleábamos, yo la acompañaba, íbamos siempre con Pía ahí a esos lugares. Nos querían pedir un diagnóstico igual, el procedimiento igual al que contaba recién Marcela, y la peleábamos y apelábamos y estábamos en ese debate, pero me acuerdo siempre que Pía no quiso hacer
Ella dijo, la voy a pelear igual porque por acá, si llegamos a la corte, estábamos en la Cámara ya, si llegamos a la corte podríamos tener por primera vez un fallo en el Fuero de la Justicia Nacional, Civil, de Familia, que dijera que no era necesaria estas intervenciones, estos dictámenes psicológicos, psiquiátricos, tan inhumanos. Marcela contó un cachito de lo que es su sentencia. Yo que soy medio una nerd del tema, y vos también, María, lo sos, ¿viste? Yo Flavia, tengo las dos, una cosita, las dos había que sentencias llevar para testigos, ¿no es diferenciarlas. cierto? Había que llevar También, testigos. Me acuerdo porque yo fui testiga de Pía, me acuerdo. Sí. Pero era toda una complejidad y hay una gran diferencia. La sentencia de amparo de Marce son como 30 páginas que hablan de todos los exámenes que se hizo, de toda esta historia que viene narrada y explicada y contada, con una absoluta patologización y tutela y esto de este paradigma del cuerpo, viste, equivocado, que está trasladado a las sentencias judiciales, lamentablemente. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Y la partida también, rectificada, además, Fla, la partida rectificada. Con una anotación marginal. Con una anotación marginal como cuando era un divorcio. ¿Viste? Ahí te explicaba todo. A partir de ahora pasa a llamarse de tal forma, conforme la orden judicial de tal, todo narrado y explicado, anotado a mano al costado. Es todo inhumano. La verdad que pasar de ese paradigma, de esa historia en la justicia que se traslada sin duda también a la sociedad, a una sentencia en el 2010. Yo siempre digo esto, y ¿sabes por qué digo 2010? Porque anda circulando un informe del RENAPER, que lo hemos visto, de estos 9.000 DNIs. El informe empieza a contar los cambios registrales desde el 2011. Entonces, ya no contaron el de 2010, aviso. Y en el 2010 hicimos varios. Claro, el informe... No los contabilizaron. No contaron este. En el 2010, 18 de noviembre sacamos la sentencia. En diciembre, en la Casa Rosada se entrega el DNI a Florencia Trinidad. Ese fallo, esa sentencia, si vos la contás en comparación, son 2 carillas, 2 hojas de oficio, viste que los juzgados escriben en oficio, son 2 hojas de oficio. Cuando una sentencia que dice tiene el derecho a la identidad autopercibida conforme ella lo manifestó. Punto. Es eso, sin ningún examen, sin ningún análisis. Por supuesto, nosotros volcamos un montón de jurisprudencia, un montón de elementos para esto, y se llegó a esa sentencia. La jueza Liberatori, ¿no, Fla? Es una de las personas que tendríamos que invitar para los próximos encuentros, la jueza... Sí, claro. Que ya es abonada, Elena. Claro, es abonada, pero después eso tiene otra historia que me gustaría contar, porque muchas veces se habla de esas sentencias y de porque a veces como abogada siempre digo, lo más fácil es la sentencia, después andar a ejecutarla. Y yo puedo tener una sentencia maravillosa y la verdad que es muy difícil ejecutarla. Y para la ejecución de esa sentencia se hizo un laburo enorme, enorme. Y para que las demás sentencias quedaran firmes, se intimó, se citó, se viajó un montón de veces porque, por ejemplo, Florencia no había nacido acá en Capital Federal, había nacido en la provincia de Buenos Aires, y ahí nos contactamos con el registro civil de la provincia de Buenos Aires, con la doctora Claudia Corrado, y ahí nos sentamos a delinear estrategias de cómo ejecutar esa sentencia. No era fácil, la verdad que no era fácil, de cómo sacar los instrumentos legales para que desde un juzgado de la ciudad de Buenos Aires se rectificara una partida en la provincia de Buenos Aires. La verdad que yo ahí destaco el laburo, la llegada, el estar, el explicar, el tomarse, el acompañar un montón de elementos
elementos jurídicos, pero elementos jurídicos que además estaban basados en nuestras interpretaciones. Yo te estoy hablando de un montón de años donde no había nada escrito, porque hoy podemos revolver y encontrar un montón de sentencias, pero nosotras hablábamos sobre cosas que no estaban escritas, chicas, no estaban escritas en ningún lado. Entonces tratábamos de convencer desde nuestra cabeza de interpretación legal en relación a tratados internacionales, al abordaje en distintos países, a jurisprudencia comparada, y la verdad es que no encontrábamos muchas cosas porque en Argentina realmente se escribió muchísima historia en relación a los avances de la diversidad sexual que no se han escrito todavía en distintos lugares del mundo. Lo destaco en ese sentido. Y me acuerdo que el juez Gallardo fue cuando después se sorteó el expediente, porque Elena cayó en un turno y después se sorteó, y fue el juez Gallardo, otro que debemos invitar, Roberto Gallardo, porque esta era una mesa de trabajo y seguimos citando gente. Lo voy anotando. Para la próxima. Sí, Roberto Gallardo, no sé si te acordás, María, nos citó a todos en el despacho, a todes, porque dijo, esto se tiene que arreglar. Acuerdo. Esto se tiene que arreglar, dijo. Entonces, no sé si lo puedo decir, pero la verdad es que la presión que le ejerció a la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires y que todos ejercimos fue tal que se llegó a un acuerdo y se dijo, esto no se apela, esto queda firme. En base a ese acuerdo que quedó firme, que no se apeló, logramos que todas las sentencias posteriores pudieran tener sentencias favorables. Es por eso que hay casi 50 sentencias favorables en la ciudad de Buenos Aires con estos amparos. Hubo más sentencias en el resto del país. Me acuerdo de una historia muy linda de una patinadora en la provincia de La Pampa, que yo hablaba con la abogada a diario, porque los amparos empezábamos a circularlos a un montón de abogados y abogadas de todo el país para que pudieran sacarse estas sentencias favorables. Hubo sentencias en Mar del Plata, hubo sentencias por todos lados, y estos modelos se circulaban, y estas sentencias se circulaban para cambiar este paradigma, y siempre decimos que logramos cambiar un paradigma patologizador, absolutamente inhumano, absolutamente vergonzoso, a un paradigma de derechos humanos, a un paradigma de identidad, a un paradigma del derecho a ser, y se logró en esa sentencia, lo tomo siempre como un hito, pero además lo importante de lograr cumplir, y se llama ejecutar la sentencia, suena feo, pero o implementar la sentencia, y se logró cumplir también gracias al abordaje de un montón de personas que al día de hoy el decreto reglamentario, por ejemplo, que inmoviliza una partida y saca una nueva sin ninguna anotación marginal, se logró a través de esa ejecución de esa sentencia de Florencia Trinidad, trabajando con Gabriela Corrado, que es una especialista en derecho técnico registral, del registro civil. Entonces, mirad los elementos que llegamos a tener, y hoy el decreto 2007, creo que es el que reglamenta la ley de identidad de género, establece ese procedimiento tal cual se hizo, en forma pragmática, con una sentencia en el 2010. Siempre me acuerdo que fue el 18 de noviembre se hizo en base al acuerdo político. Sí, se hizo en base al acuerdo político con ella, digamos. Fue todo elaborado junto con Claudia Corrado a ver cuál era la mejor forma de modificar esas partidas, y ella misma sugirió esto de inmovilizar la anterior y hacer una nueva, ¿no? Que no quedara tachado con la nota al margen, etcétera. Y así fue que logramos reglamentarlo para todos los casos, que fue muy importante eso. Entonces, el primer caso, yo tengo tan presente todo lo que nos criticaron porque Florencia a la vez fue el primer fallo, entonces, que pensé que también había sido el primer caso, pero no, presentamos otros amparos, el de Claudia Pía primero, el de Florencia termina siendo el primer fallo favorable, un fallo favorable que después acordamos vía sentarnos con los funcionarios a cargo en la provincia de Buenos Aires, como contó Flavia, y logramos en la entrega de ese primer documento, que lo recuerdo muy bien porque además yo justo me habían operado y fui con toda la operación a cuesta, si no me equivoco. Eso fue en el Ministerio del Interior. Eso fue el decreto reglamentario. Ahí está. Que también fue en Casa Rosada, pero sí. La entrega fue en Casa Rosada.
creerlo. La entrega fue en Casa Rosada. ¿El de Florencia no fue en Casa Rosada? También. ¿Dónde fue También. No, y te cuento una de la entrega de ese primer DNI. Me mandaron a mí, que con Marcela, que éramos presidente y vice de la federación, a poner la cara al Congreso porque venía Florencia con su DNI y había más prensa que, no sé, eran los Oscars de prensa y todo el mundo. ¿Y cuándo llega? ¿Y cuándo llega? Y nosotros con Marcela con cara de nada, aguantando a la prensa porque, por un tema político, a último momento el ministro Randazzo decidió entregárselo él. Randazzo, ¿te acordás? Y salimos corriendo con Marcela a Casa Rosada, le avisamos a la prensa y nos fuimos corriendo a Casa Rosada, que esto era como al mediodía, le entregó. Ahora, ¿quién estaba, a ver si te acordás, quién estaba en la puerta cuando entramos a la reunión? ¿Quién nos daba la bienvenida? Ay. Alberto Fernández. Alberto, claro. Sí, tenés razón. Alberto Fernández, el presidente, es el que nos daba la bienvenida en la entrada del salón cuando... Me acuerdo, un salón hermoso, y ahí hace Randazzo la y entrega del nosotras, me acuerdo que andábamos como rebotando por todos lados, y Alberto Fernández nos decía, por acá nos decía, y me acuerdo que estaba parado y nos atendió. Y entonces el que yo decía era la entrega de los primeros DNI por la ley ya, pero eso fue con Cristina en Casa de Gobierno. Claro. ¿Cuál fue la entrega de Randazzo a la que fuimos, que yo estaba recién operada? No, ahí se le entregó ¿te acordás? Voy a poner sobrenombre, a Rucu, Gabriela, fueron dos compañeros. Sí. Gabriela Edith y Leonor, no me acuerdo el apellido, la Rucu, fueron dos que fuimos. Sí. No, lo que dice María cuando fue con la sonda, que fue un papelón, pero fuimos con mucho cuidado, fue cuando se firmó el decreto reglamentario de la Ley de Identidad de Género, que se hizo un acto para organizaciones, y estaba Randazzo y el equipo del Ministerio del Interior, y ahí tuvimos que entrar antes, justamente para que te pudieras sentar, porque estabas recién operada. Claro. Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Claro, entonces fue, y bueno, y de aquellos amparos, Fla, ¿alguna de las historias que más...? Sí, te quería, justamente me había notado, quería destacar estas diferencias, pero también esto que dijo Luisa de nada, porque tenías que exponer tu vida, ella se emocionó cuando pudo hablar en el Senado, y siempre me gusta contar esta diferencia. Yo tuve un privilegio de ser abogada del equipo, y de tener y de contar, porque te tenés que sentar a escribir los hechos y las historias, y pude hacerlo con Matrimonio Igualitario. Y en Matrimonio Igualitario vos venías hablando de parejas, de amor, prácticamente eran historias bonitas. La verdad que, viste, tenías que hablar de eso, porque eran historias de vida, pero de mucho amor, de mucho cariño familiar. Tenía que ver con representar y reflejar que en los hechos ya era una familia constituida y que queríamos un reconocimiento legal. Y cuando dabas una sentencia veías una pareja que se besaba, que lloraban de amor, que tenían sobrinos, hijos, eran rodeadas de todo eso. Y me pasó con dos, ahí justo Marcelo nombró a la Rucu, pero también me pasó con otra chica de apellido Sosa, no me puedo acordar el nombre de pila ahora, muy joven. Te hablo de tendría 20, no sé si tenía 20 años, y fue una de la primera sentencia que sacó el juez Scheibler. Otro, anotá Scheibler. Guillermo sacó una sentencia bárbara de identidad de género, y me acuerdo que tuve la oportunidad de ir a hablar con él y decirle, mirá, Guillermo, es otra... acá te estamos contando una vida muy fea, todo lo que ha pasado, toda la exclusión, toda la marginación, y podés con ese reconocimiento
das una oportunidad de vida, es todo distinto. Y cuando le dabas esa sentencia a la compañera o a la Rucu, se te caían a pedazos llorando. Y esas, porque en los hechos, la verdad que narrarlo, escribirlo, no te alcanza, la verdad que no alcanzaba, no podías llegar a reflejar toda la exclusión, todo lo que es no tener identidad, la verdad es todo lo que significa no tener identidad. Son tan diferentes las posiciones, y yo decía, puta, acá vale la pena ser abogada, ¿no? Cada vez que sentía eso. Era un pedacito de reparación de tantos años de violencia por parte del Estado, ¿no? Era como un primer paso de reconocimiento y reparación después de tanta violencia. Y lo mismo también fue aquella aprobación en el Senado, ¿no? Bueno, por supuesto en la Cámara de Diputados primero, después el Senado con ningún voto en contra. Increíble esa votación del Senado. Ningún voto en contra, una abstención, que no recuerdo ahora quién era. ¿Vos te acordás, Esteban, quién era la abstención? Extensoro. Era una mujer. No me acuerdo. Extensoro. Era una, pero fue casi, o sea, se queda. ¿Romero no? Un senador de Santiago del Estero. ¿Sí? Sí. Ah, yo me acuerdo, tengo el video que era... y con un voto y la abstención de la senadora Extensoro. Extensoro se abstuvo en artículos en la votación en particular del matrimonio igualitario. Claro, no, pero general Rachet votó. Pero acá era... Rachet fue. Rachet fue. Qué terrible ese muchacho, ¿eh? Quedó la historia. Bueno, y hubo algunos ausentes también, ¿eh? Algunos ausentes, pero nadie se animó a votar en contra. Votar en contra. No, y fueron más de 40 votos a favor. O sea, hubo algunos ausentes, obviamente, pero no es que había 37 presentes y una abstención. Eran 40 o 50 votos largos, o sea, tuvo muchísimo apoyo y ahí también tuvimos mucho acompañamiento de varias senadoras. Bueno, Luisa fue protagonista de eso también porque las senadoras en ese momento, una de las senadoras de Santiago del Estero, recuerdo, fue una de las que fue paladina ahí junto a Elena, era Corregido de Chaco, me acuerdo un montón de, Elena Corregido de Chaco. Senadores y senadoras que se cargaron también esa aprobación al hombro, ¿no? Ana Corradi. Ana Corradi, Ana que la tuvimos invitada también, ¿te acordás cuando recordamos la ley? Exacto. Seguramente la volveremos a invitar. Hablamos, y para ir ya cerrando este programa, me parece que nos va a quedar otro programa con esta misma conformación, porque nos quedaron un montón de temas por hablar, pero vamos a ir hasta una primera parte muy importante y después ya volveremos a repasar otras cosas. Y para cerrar, antes de pedirle a Luisa y a Marcela que puedan hacer una reflexión final, quería compartirles un video. Hablamos mucho de lo personal acá, ¿no? Y vimos la foto esa de una jovencísima Marcela Romero recibiendo su DNI en el año 2009, y ahora vamos a ver otra imagen que te involucra, Luisa, y que también fue muy emotiva, y tiene que ver con el día en el cual finalmente, así como había ocurrido con matrimonio igualitario, las identidades trans coparon el Salón de las Mujeres, creo que era el Salón de las Mujeres, donde se entregaron esos documentos, y vamos a recordar este momento muy, pero muy especial, que fue un momento muy especial para todas y para todos nosotros. Va a recibir ahora Silvana Sosa de manos de nuestra presidenta su DNI, que reconoce su derecho a la identidad de género. Este decreto que en el día de hoy ha firmado nuestra presidenta, la de todos los argentinos, permite que también hoy Luisa Lucía Paz reciba. Luisa Lucía Paz, su DNI. Adelante, Luisa.
Es muy grande la emoción que se siente aquí, seguramente en cada rincón del país, como la que va a sentir a continuación Reina Ornella Infante, porque recibe Reina Divina su DNI. En reconocimiento de su derecho a la identidad de género. El decreto que firmó en el día de la fecha la presidenta de la Nación, decreto número 1007/12. Vamos a continuar con este cariño que Reina expresa para la presidenta también. Qué momento, Luisa, ¿qué sentiste? La verdad, ¿Qué fue? un montón de cosas. Primero que cuando ustedes nos dijeron, chicas, tienen que hacer urgente a llegarse al registro civil para ver si podemos hacerles dar el primer DNI, no se hablaba de que iba a ser en casa de gobierno, que ella nos iba a entregar, no se sabía nada, había fallecido hacía poco tiempo el expresidente Néstor Kirchner, estaba todo ahí como si pasaba, no pasaba, no sé, no había nada exacto, digamos, en ese sentido. Me acuerdo que cuando nos fuimos a Buenos Aires, ese día hacía un frío, no se dan ni idea del frío que hacía. Nos citaron, creo que a las 2 de la tarde, y nosotras estuvimos a la 1:30, ponele, ¿no? Más temprano, obviamente. Y estábamos contra esa reja muriendo. Había un viento helado, un viento heladísimo, que por eso me ve la cabeza así como que no me había peinado, y era que realmente había un viento muy, muy fuerte. Bueno, era todo como un sueño, ¿no? Todo como una película, y cuando nos hicieron sentar en la primera fila, nos dieron el orden y todo, me quería explotar el corazón. Salió Cristina, y yo en ese momento dije, y ahora, primero decía, yo quería ser la primera de la lista, fue el compañero, se me olvidó el nombre. Kalim. Perdón, Kalim. Y después, cuando vi que Kalim fue y flaqueó, se puso a llorar, y digo, ay, menos mal que no fui, porque también pensaba, digo, que iba a decir, porque el tema era, ella en esa situación, había perdido a su marido, su compañero, tampoco quería, yo no quería, no sé, molestarla o decirle algo fuera de lugar. La verdad es que no tenía claro bien qué era lo que le iba a decir, qué palabras iba a usar para referirme a ella, agradeciéndole obviamente la posibilidad de este sueño. Y sobre todas las cosas, como estábamos viviendo esa situación, no dimensionábamos el alcance que podía llegar a tener, visto hoy después de tantos años para atrás. Ni siquiera nos imaginábamos esta realidad que estamos viendo. Digo, que ha habido un avance importante, que hay compañeras que han hecho un giro de 180 grados a su vida, que se puede mejorar la calidad de vida de las compañeras, y eso tiene que ver también con lo que estamos militando ahora, que es la ley integral trans. Me parece que muchas veces no terminamos de dimensionar todo lo que se puede construir para mejorar nuestra calidad de vida. Sí, es verdad que nos quedaron muchas cosas en el camino, nos quedan muchas cosas por mejorar, absolutamente, pero desde ese momento, desde ese instante que recibimos el DNI hasta la actualidad, han pasado muchas cosas muy buenas para un montón de compañeras y compañeros. Parece que eso también es importante decirlo, ¿no? Nos falta mucho, vuelvo a decir, nos falta un montón, nos falta que no quede una compañera o un compañero sin todos sus derechos políticos, sociales y culturales, es verdad, pero lo que hicimos hasta ahora, si lo miramos para atrás, ha sido un avance importante. Me acuerdo que
mientras me nombraban, yo decía que le digo, y son 3 escalones. Y después estaba ella, cuando me acerco, le doy un beso fuerte, la abrazo fuerte, le doy un beso, y lo único que atiné a decirle es gracias, compañera, no le pude decir nada más porque me humillaba su imagen, su todo. Fue un día muy emotivo, la verdad. Absolutamente. Muy importante. Total. Sucedió en ese marco que, bueno, ese momento fue muy especial para muchos compañeros, compañeras, compañeros, compañeros que estábamos ahí presenciando ese momento de entregas de DNI desde un lugar tan importante como la Casa Rosada. Marce, vos estuviste ahí, ¿no? ¿Qué se te pasó por la cabeza en ese momento? Bueno, a mí me pasó de todo, porque y no solamente a mí, sino a las compañeras que recibimos nuestra identidad antes de la ley de identidad de género. Ahí me acuerdo con Esteban que fue el derecho de una, es el derecho de todas. Yo dije siempre que nunca pude festejar mi identidad, mi logro como mujer trans. No lo podía porque veía a mis compañeras y compañeros me miraban como diciendo, lo lograste vos y nosotras no lo logramos. ¿Y cuándo será lo nuestro? Y después cuando me acuerdo que salían las sentencias y las compañeras le entregaban los documentos, les sucedía lo mismo. No podían festejarlo porque atrás había un montón de compañeras que tampoco lo tenían. Y cuando se hizo la entrega en la Casa de Gobierno, creo que a todas las que logramos nuestra identidad antes de la ley, nos pasó lo mismo, de decir, ¿por qué no me lo entregó Cristina? O ¿por qué, claro, ¿por qué me lo dieron antes de que me lo entregue Cristina? Y esto es una cosa que lo hablé con mis compañeras, con las compañeras que nos entregaron, sí, que teníamos hubo varias que antes quedaron la enojadas, ¿eh? Exacto, porque decíamos, pero hubo nosotros teníamos el compañeras documento nuestras que quedaron enojadas. Claro, y teníamos el documento antes que la ley de identidad de género y decían, pero ¿por qué me lo dieron antes? Nos tendrían que haber dado después de la ley, tendríamos que haber... Y nos quedó esa cosa como, fuimos la primera línea nosotras, que rompimos esa línea de la ley de identidad, del logro de ¿cómo se dice?, de resoluciones de los jueces. Fuimos las primeras que pusimos ahí todos juntos. También ahí hay que agregar a Mariela Muñoz, otra compañera luchadora también que logró su identidad, pero fuimos como la primera línea y después quedamos atrás, ¿no es cierto? Veíamos cómo la presidenta le entregaba los documentos a las compañeras y tuvimos, me acuerdo, Luisa, que tuvimos una discusión como muy interna dentro de ATA, el tema de que quedaban enojadas las compañeras que no pudieron, que querían que le entregue el documento la presidenta Cristina. Pero bueno, yo creo que lo mismo que dice Luisa, hay que seguir construyendo más derechos y más igualdad. Hay que generar la inclusión, no solamente laboral para las compañeras, sino la inclusión en el tema habitacional y en todo lo que es los derechos económicos sociales. Yo creo que la ley integral trans es una ley que va a abarcar todas las necesidades de las personas trans. Hay que reconocer la reparación. Acá está como Esteban, ¿no es cierto?, que en su gestión reconoce la reparación en su provincia cuando él es parte del gobierno en Santa Fe. Creo que falta todavía. Yo siempre dije que la ley de identidad de género venía nada más a cubrir un 30%. Hay un 70% que falta todavía, que es lograr que las personas trans podamos estar dentro de la agenda política de todos los ministerios, no solamente de un ministerio. Hace unos años estábamos solamente en el Ministerio de Salud,
creo que es necesario abarcar otros ministerios, creo que es necesario estar en la agenda política de todos los ministerios, el avanzar dentro de la inclusión es transversal, ningún ministerio puede quedar afuera, ni nosotras podemos quedar atrás de ninguna política pública, y creo que este es el momento, estamos pasando por un gobierno nacional y popular, este es el momento, no podemos desperdiciar ni un momento de nuestra democracia igualitaria, entonces tenemos que debatir la ley integral trans, tenemos que tener una ley en donde ninguno y ninguna de nosotros quedemos afuera, porque si no, solamente la ley de identidad de género no nos va a poder incluir dentro de las políticas que va a haber en este gobierno, en un gobierno nacional y popular, y vamos a quedar afuera. Fueron 4 años de retroceso, creo que tenemos que avanzar en las políticas de inclusión, pero por supuesto esas políticas las tenemos que hacer nosotras y nosotres, la comunidad trans. Tenemos que elegir y poder armar nuestras políticas dentro de los ministerios, y eso se construye con personas trans dentro de los ministerios, dentro de los espacios de toma de decisiones, en donde podamos nosotras ser la voz y ser las personas que podamos generar esa inclusión y generar las políticas públicas. Lo que no podemos permitir es que nos impongan una agenda política en donde esa agenda no seamos parte de esa agenda y que construyamos esa política que queremos de inclusión, pero desde la niñez, la adolescencia y las mujeres y los hombres y toda la comunidad adulta mayor, porque si no, las políticas van a ser solamente para un sector, y en este momento la mortalidad de las mujeres trans es de 20 a 25 años en nuestro país, no es de 35. Ustedes pueden ver las últimas muertes y asesinatos de compañeras trans en Argentina, hay más de 60 mujeres trans por ausencia del Estado. Es necesario trabajar, profundizar las políticas, pero realmente con acciones específicas para la población trans. Y cuando digo específica, es sacar a una población de la marginalidad en la cual estamos. Entonces, no puede ser que vivamos como personas, vivamos y morimos como personas marginales. Entonces, es necesario tener políticas de inclusión y que nadie quede afuera de ningún beneficio. Y los beneficios son poder construirse, entrar dentro de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos, y que muchas de nosotras y nosotros ocupemos cargos políticos y que estemos en todos los lugares de toma de decisión. Si no, realmente no existe una democracia igualitaria. Si las personas trans no estamos dentro del Parlamento argentino, no hay una democracia real y con una equidad de género dentro de esos espacios. Si no, vamos a seguir teniendo leyes heterosexuales, cis, no vamos a tener leyes que sean hechas y que sean creadas, diríamos, no sé si dice creada, hechas por la comunidad LGBTIQ, ¿no es cierto? Es necesario que hayan diputados, diputadas de la comunidad dentro del Parlamento. Todavía eso no lo logramos. No lo logramos. La única diputada y legisladora que tuvimos fue nuestra compañera María Rayí, con una visibilidad total dentro de la legislatura, donde hicieron cambios políticos dentro de la ciudad de Buenos Aires, pero necesitamos que también haya en el Parlamento Nacional. Y cuando hablamos de equidad, de paridad, bueno, ahí tienen que estar y tenemos que estar toda la comunidad LGBT dentro del Parlamento. Si no, no hay igualdad dentro del Parlamento, no va a haber leyes que protejan a la comunidad trans. Va a haber resoluciones, va a haber leyes que no se cumplen, y si no, es necesario que monitoremos el Parlamento, que hayan diputados, diputadas de la comunidad LGBT dentro del Parlamento. Marcela, sin lugar a dudas, sí. Sin lugar a dudas avanzaríamos muchísimo si estuvieran compañeras me llegó el nombramiento.
No me digas que el socialismo ya me dio ahora una estamos banca. recordando la ley de identidad. Tenemos el programa de aquí hasta el 2021 para hacer campaña, así que Muy bien. no te apures. Sin dudas, se aprobarían muchas leyes si estuviéramos ahí y si hubiera compañeras trans ahí peleando por todos nuestros derechos. Hay muchas compañeras con muchas posibilidades y con muchas capacidades que realmente transformarían el Congreso si ahí estuvieran presentando nuestras leyes. Y para volver al tema en realidad la entrega de estos primeros DNI, ese acto tan emotivo, sucedió algo en ese acto que yo creo que más allá de la afiliación política que pueda tener cada persona que nos esté escuchando y de la conocida afiliación que tenemos muchas de las personas que estamos acá siendo parte de este programa, más allá de todo, creo que el Estado, en este caso quien lo representaba, que era Cristina Fernández como presidenta de la Nación, le pida disculpas a las personas trans por tantos años de marginación, de exclusión y de dolor, fue un hecho histórico para nuestra comunidad muy importante. Así que, ¿qué les parece si vamos cerrando ya este nuevo programa de Somos LGBT+, con la disculpa de Cristina Fernández para la comunidad trans? Gracias Luisa, gracias María, Flavia, Marcela. Nos vemos el lunes que viene y cerramos, como decía María, con este momento que seguramente va a quedar en la historia de nuestro colectivo y en nuestro corazón también. Así que bueno, nada, hasta el lunes que viene cerramos con este video y nos vemos en el próximo programa de Somos, el segmento de los lunes de Mundo LGBT que conducimos junto a María Rashid. Gracias y que tengan excelente semana. Gracias. Todas las organizaciones que han luchado, que siguen luchando y que van a seguir luchando por seguir ampliando derechos en esta Argentina que sigue creciendo económicamente, creciendo socialmente y creciendo culturalmente, porque la igualdad es basamento del crecimiento de una cultura, de toda una sociedad. Gracias y en todo caso, perdón por haber esperado tanto, como vos que tuviste que esperar 42 años. Pero bueno, gracias a todos y a todas. Hasta el lunes que viene. Chau, chau. Chao.